Seguimos con nuestro siguiente tema de ponencias, que es la importancia del uso de las SEMPs, superficies especiales de manejo de presión, en la prevención de las lesiones por presión, a cargo de la doctora Rocío Guadalupe Villegas Jiménez. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra plática. Como mencionaba el presentador, soy la doctora Rocío Villegas del corporativo Innova Gornat. En esta ocasión venimos a hablarles acerca de la tecnología para disminuir las lesiones por presión en asociación con con la marca Apex, que son los creadores de la marca o de las superficies Domus. De lo que son las lesiones por presión. ¿Qué son las lesiones por presión? Las lesiones por presión actualmente representan un problema en México porque la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, no cuentan con un protocolo establecido de salud que nos permite evaluar el riesgo de nuestros pacientes cuando llegan, y esto pues nos hace tomar decisiones equivocadas acerca de las maneras preventivas con las que podríamos abordar las lesiones por presión. Una lesión por presión es una lesión isquémica que se produce en la piel o en los tejidos adyacentes, provocada inicialmente por, como su nombre lo dice, por la presión entre dos planos duros, uno externo y uno interno, que esto me provoca un aplastamiento o un estrangulamiento de la piel, al mismo tiempo que provoca un estrangulamiento en los capilares sanguíneos que se encuentran en esa capa de la piel. Entonces, básicamente es así como vemos una piel sana, una superficie de presión donde la presión en los capilares es menor a 32 milímetros de mercurio, y una superficie o una superficie de presión ejercida sobre la piel a más de 32 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los componentes que influyen en la formación de las lesiones por presión? Tenemos factores tanto intrínsecos y factores extrínsecos. ¿Cuáles son específicamente esos factores? Bueno, los vamos a ver más adelante. Vamos a determinar. Una lesión por presión se hace en un tiempo aproximado de 2 horas, no más. Si yo estoy aplicando una fuerza excesiva sobre la piel o sobre una superficie rígida, en un tiempo no mayor a 2 horas, ya tengo una lesión por presión grado 1, ¿sí? Entonces, las lesiones están determinadas por el tiempo en que pasa mi paciente en una sola posición, por la presión que ejercida sobre la misma superficie durante un tiempo prolongado. Ya dijimos 2 planos duros, uno representa la cama y otro representa principalmente la prominencia ósea, que es donde más lesiones se hacen. La fricción y el cizallamiento. Hablamos de la fuerza de fricción cuando estamos movilizando a nuestro paciente y lo jalamos ya sea hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, y esa fricción que se ejerce en contra de la superficie rígida pues es la que provoca que se generen las lesiones por presión. Y cuando estamos hablando de cizallamiento, estamos hablando de la fuerza interna que se ejerce contrariamente a la fuerza de fricción. Es decir, estoy haciendo esto con mis tejidos internos, y esta fuerza de fricción aunada a la fuerza de cizalla que se está dando en el endotelio de la piel de mi paciente va a adelgazar la piel de mi paciente y va a producir una lesión por presión. Hablábamos de los factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores intrínsecos van a ser aquellos que nosotros no podamos modificar con nuestro paciente. Generalmente la inmovilidad, si el paciente tiene alguna patología que lo tenga confinado ya sea a una silla de ruedas o a una cama hospitalaria. La edad de mi paciente pues es algo que yo no puedo modificar. Sin embargo, las lesiones por presión se hacen a cualquier edad, incluso desde pacientes neonatos, pacientes infantes, pacientes de la tercera edad. ¿En qué va a influir la edad? En la calidad de la piel de mi paciente, en el estado de la piel de mi paciente. Si mi paciente es una persona adulta, una persona mayor, pues la piel va a ser una piel más delgada, una piel más frágil. Si mi paciente es un niño, pues a lo mejor la piel va a ser un poquito más elástica, va a tener más resistencia y va a tardar un poquito más en desarrollar lesiones por presión. Y si es un pacientito neonato, pues igualmente, ¿no? Como si fuera una piel de un paciente adulto, la piel va a estar muy delgada y va a estar propensa a desarrollar más lesiones por presión. La pérdida de la sensibilidad en algunos pacientes en los que su estado de salud los
provoca que haya pérdida de sensibilidad en las terminales de la piel, en las terminales nerviosas. La malnutrición es un factor muy importante también, así como la incontinencia tanto urinaria y la incontinencia fecal. ¿Por qué? Porque esto me va a provocar o va a ser parte de un problema también extrínseco. Cuando el paciente permanezca mucho tiempo húmedo y me provoque esa humedad maceración en la piel, va a ser mucho más fácil que se me produzca una lesión por presión. Y obviamente las patologías de base que traiga ya arrastrando mi paciente, ¿no? Si es diabético, si es fumador, si tiene algún problema pulmonar, alguna restricción, algún problema mental, etcétera. Los factores extrínsecos van a ser parte del mecanismo por el cual se forman las lesiones por presión. Ya hablábamos que son principalmente 4 factores extrínsecos. La presión, una presión ejercida de manera vertical. Tenemos 2 planos duros y entre esos planos duros tenemos los capilares sanguíneos que al momento de estar ejerciéndose presión de este lado y presión de este lado, pues llegan a aplastarse y llega a sufrir la piel falta de irrigación sanguínea. Al haber una falta de irrigación sanguínea, pues va a haber isquemia en la piel y esto lo vemos, dijimos, a partir de las 2 horas que mi paciente se encuentra en una sola posición. De hecho, nosotros aquí mismo podemos comprobar, los que tenemos las piernas cruzadas, en un ratito más nos empieza a doler y tenemos que cambiar de posición, ¿sí o no? Entonces, si pudiéramos ver a través del pantalón, a través de la ropa, las personas que traen vestido, se pone una zona roja, una zona eritematosa, que eso me está indicando que ya se está iniciando una lesión por presión. Si yo retiro la fuerza que se ejerce, la piel vuelve a su estado normal, pero si la presión no se retira por más de 2 horas, pues es cuando se produce ya una lesión isquémica, donde la piel no vuelve a su coloración normal, sino después de que pasa ya mucho tiempo, ¿sí? La humedad, hablábamos de los pacientes que tienen incontinencia, tanto incontinencia urinaria como incontinencia fecal. Si el paciente pasa mucho tiempo húmedo, la piel se va macerando, se va adelgazando y esto se convierte en un factor extrínseco importante para generar una lesión por presión. La fricción y el cizallamiento van a ser otros factores extrínsecos muy importantes que van a generar un rol al momento de producirse la lesión. ¿En dónde suelen aparecer comúnmente? Bueno, pues esto muchos de nosotros ya lo sabemos, a lo mejor porque hemos tenido la experiencia con pacientes o la experiencia incluso con pacientes en casa sobre prominencias óseas. Es normal que en un paciente, factores de riesgo para pacientes en peso, tanto pacientes muy delgados como pacientes muy obesos. ¿Por qué pacientes delgados? Porque en pacientes delgados lo que va a ejercer la mayor presión va a ser la superficie rígida. Pero en pacientes obesos lo que va a ejercer mayor presión va a ser el hueso del paciente. Entonces, de cualquier forma, si el paciente está obeso, si el paciente está delgado, la presión ejercida va a ser proporcional a la lesión que se vaya a producir. ¿Dónde suelen aparecer comúnmente? Las más comunes en sacro, cuando el paciente está en una posición supino, en sacro y en talones, son las que vemos más frecuentemente, pero pueden aparecer, como les mencionaba, sobre cualquier prominencia ósea, desde codos, en el occipucio, en los omóplatos, etcétera. Y en pacientes que se encuentran en posición prono, como este tipo de pacientes que vemos acá, las encontramos desde la frente, nariz, incluso si no tienen un correcto movimiento, en el pecho, en el abdomen, en las piernas y en los pies. ¿Cuál es la categorización de las lesiones por presión? Es muy importante que nosotros, tanto como distribuidores como personal de salud, conozcamos este esquema fácil y sencillo de qué es una lesión y cómo se categoriza, porque en base a esto yo voy a determinar o yo voy a indicar e incluso a recomendar a mi paciente o a mi cliente qué tipo de superficie especial debe utilizar ante un riesgo bajo, medio o alto de producir lesiones por presión. Y si ya tiene una lesión por presión, pues también le voy a indicar o le voy a recomendar una superficie especial para ayudar a disminuir este problema. Entonces, la categorización se encuentra de esta manera. Existen 4 tipos de lesiones por presión. La primera es de las que les hablaba hace un momento,
que incluso nosotros llegamos a presentar cuando estamos en una sola posición, sentados durante mucho tiempo. La piel se enrojece, se pone eritematosa, pero si yo retiro la presión ejercida, la piel vuelve a su estado normal. Esa es una lesión por presión grado 1. Cuando pasa más de 2 horas o más de 3 horas y mi paciente no se moviliza y yo sigo ejerciendo la presión, se produce una isquemia en esa zona de la piel y la piel ya no vuelve a su estado normal. Entonces ya estoy ante una igual lesión grado 1. Todavía no hay ruptura de la piel. Aquí precisamente se hizo el cambio hace unos 2 años en las guías de práctica clínica europeas, donde mencionaban, bueno, anteriormente se conocían todas como úlceras por presión. Sin embargo, se hizo el cambio porque en una lesión por presión grado 1 todavía no podemos estar hablando de una úlcera como tal, porque no hay pérdida de la continuidad de la piel. Sí, estamos hablando de que la piel se encuentra intacta, pero está ya en un grado isquémico donde los capilares ya están sufriendo una excesiva presión. Entonces, este tipo de lesiones es difícil de identificar en pacientes con la piel oscura. Sin embargo, sí podemos identificar que en determinado momento va a estar de un color diferente al resto de la piel. La categoría 2 es donde ya hay pérdida de la continuidad de la piel, ya empieza a dañarse la capa superficial, incluso la capa media de la piel. La capa superficial es la epidermis, la que nosotros vemos a simple vista. La capa media de la piel es la dermis. Entonces, una lesión de categoría 2 ya está incluso lesionando hasta la dermis de la piel. Es una lesión o es una úlcera muy superficial, e incluso podemos encontrarla en forma de flictena o de ampolla, como decimos, pero eso ya se trata de una lesión grado 2, de una lesión por presión. La categoría 3 encontramos ya la dermis totalmente ya dañada, y aquí, bueno, vamos a ver incluso hasta la hipodermis. La hipodermis es la tercera capa de la piel. En este tipo de lesión, en esta categoría, que es la categoría 3, ya la hipodermis se encuentra expuesta, o el tejido celular subcutáneo. En esta categoría podemos encontrar úlceras profundas y úlceras que no estén tan profundas. No van a estar tan profundas en pacientes que son delgados o en pacientes en las prominencias óseas que están más expuestas, y van a estar un poco más profundas en pacientes que tienen tejido adiposo más grueso o más extenso. Entonces aquí podemos encontrar lesiones por presión grado 3 que pueden estar muy profundas, sin embargo todavía se encuentran sobre tejido adiposo. No tenemos expuesto hueso, no tenemos expuesto tendones, no tenemos expuestas otras estructuras. En la categoría 4, pues ya se me dañaron todas las capas de la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis, tejido celular subcutáneo, y ya me llegó a hueso. En esta etapa, en esta categoría, ya voy a encontrar estructuras expuestas como tendones, incluso vasos sanguíneos, y el hueso, la prominencia ósea totalmente expuesta. ¿Cuál es el riesgo de infección en estas lesiones? Pues es alto desde el momento en que hay una pérdida de la presión, una pérdida de la continuidad de la piel. Cuando yo ya tengo una herida expuesta, desde ese momento ya hay riesgo de infección en la lesión por presión. Existen diferentes y diversas escalas de valoración que todos los hospitales deberían adoptar como un protocolo de seguridad al momento en que el paciente ingresa a una cama hospitalaria, ya sea una cama hospitalaria de estancia corta o una cama hospitalaria de estancia larga, como es una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios. La más usada en México y en Latinoamérica es la escala de Braden. La escala de Braden me va a categorizar a mi paciente en un riesgo bajo, riesgo moderado y alto riesgo, y va a valorar factores tanto intrínsecos como extrínsecos, de los que ya mencionamos. Dentro de los factores intrínsecos va a valorar la percepción sensorial del paciente, la nutrición, la movilidad, etcétera. Y dentro de los factores extrínsecos va a valorar la humedad, la actividad de movimiento del paciente, la fricción y deslizamiento. Entonces, el conjunto de todos estos factores me va a dar un determinado puntaje, y ese puntaje
les vuelvo a repetir, me va a colocar a mi paciente en un riesgo ya sea bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Para qué me sirve esta escala de valoración? Primeramente como prevención, porque voy a ayudar a mi paciente a prevenir con lo que yo le voy a ofrecer, ya sea con los cuidados, ya sea con las movilizaciones y actualmente con las superficies de manejo de presión. Voy a sugerirle cuál va a ser la indicada para el paciente dependiendo del riesgo que presente de desarrollar lesiones por presión, ¿sí? ¿Por qué es importante trabajar en el control de las lesiones por presión? Bueno, decíamos hace un momento que van desde una lesión que no está abierta hasta una lesión que se puede infectar, que puede llegar a desarrollar una complicación muy importante, incluso llegar a ser una septicemia y provocar la muerte del paciente. Muchos pacientes en México fallecen por este tipo de lesiones. Una lesión que se hizo inicialmente pequeña, que fue creciendo, se fue dejando y el paciente al principio no entra por esa patología y sale por una lesión muy complicada. Y son pacientes pues que cuestan mucho a los hospitales, tanto públicos como privados. Puede causar la muerte, afecta la salud y la calidad de vida del paciente, reducen la independencia ya que pues el paciente al estar mucho más tiempo postrado o al complicarse pues reduce o es necesario que tenga un cuidador a la cama. ¿Cuáles son las fallas activas más comunes que nos conllevan a la aparición de las lesiones por presión? Hablemos de que aquí en México nuestro sistema de salud está muy reducido al hecho de que personal de enfermería tiene que ver incluso hasta 6, 8 pacientes en su turno y no podemos hacer los cambios de presión como nos indican las guías de práctica médica que mencionan lo ideal sería mover a nuestro paciente cada 30 minutos, reposicionar a nuestro paciente cada 30 minutos. Pero imagínense ustedes si personal de enfermería está haciendo su papelería, está tomando signos, está llevando el cómodo, está haciendo y teniendo un montón de manos para 8 pacientes en el turno, entonces cada cuánto le da tiempo de hacer los cambios de posición. Si realmente no es pues no le estamos echando la culpa a nadie, ni es culpa de personal de enfermería, a lo mejor es culpa del sistema o de la forma en que los hospitales están integrados, pero eso es lo que nosotros promovemos, eso es lo que nosotros ofrecemos, soluciones para este tipo de problemática, ¿sí? Entonces, los problemas más constantes, igual no contar con los aditamentos específicos que apoyen a la realización del aseo del paciente, lo que mencionábamos hace un rato, que no se aplica la escala adecuada o no se valora el riesgo del paciente desde su ingreso, no hay uso de protección, una protección tópica adecuada y sobre todo pues que la mayoría de los hospitales no cuentan con una superficie especial para el manejo de presión. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta todos estos factores, todos estos datos, podríamos decir que hasta el 95% de todos los casos de las lesiones por presión serían prevenibles. Existen también documentos de consenso, específicamente hablando de la GNAUP, que es el grupo europeo de asesoría y especialización de las lesiones por presión, que nos dan las pautas para todas las otras guías internacionales, incluso las guías de práctica clínica mexicanas, que nos mencionan la regla de movilización de los 30 grados. Mi paciente, los movimientos que yo realice o los cambios de posicionamiento que yo realice deben ser menor a 45 grados, específicamente en un ángulo de 30 grados. ¿Por qué a un ángulo de 30 grados? Porque está comprobado que a esta angulación, para empezar, si yo dirijo a mi paciente hacia un lado o hacia el otro, no voy a ejercer mayor presión sobre los trocánteres y no voy a ejercer cizalla sobre la piel del paciente. Este movimiento de que la piel se vaya hacia donde está la sábana y los tejidos endoteliales se vayan hacia el lado contrario. Entonces, eso es lo que quiero evitar colocando a mi paciente en una posición no mayor a 40 grados, específicamente a 30 grados.
¿por qué es importante trabajar en este tipo de lesiones? Bueno, ya mencionábamos acerca de que deberíamos, o todos los hospitales que tienen camas de cuidados intermedios, camas de cuidados intensivos, deberían aplicar protocolos o trabajar en la elaboración de protocolos y guías de atención para ofrecer la mayor ayuda preventiva para nuestro paciente, desde asumir el riesgo, desde identificar a mi paciente en un riesgo adecuado, ofrecer programas de inducción, no tener tanto personal flotante que entre y salga, y la implementación de las rondas de seguridad. Aunado a esto, pues lo ideal sería que todos los hospitales que cuentan con terapia intensiva, que cuentan con terapia intermedia, aplicaran o introdujeran en sus instituciones las superficies especiales para el manejo de la presión, que es lo que venimos ofreciéndoles o presentándoles el día de hoy. ¿Qué son las superficies especiales? Bueno, las superficies especiales para el manejo de presión son dispositivos especializados cuya configuración física o estructural me va a redistribuir el peso de mi paciente. Y dentro de estas superficies especiales podemos encontrar las superficies estáticas y las superficies dinámicas. Las superficies estáticas son todas las que nosotros conocemos, una cama cualquiera de hospital, una cama rígida, una cama de espuma, puede ser una cama incluso alguna espuma especial. Y las superficies dinámicas, aquí ya encontramos las superficies alternas y las superficies dinámicas especiales. ¿Cuál es el objetivo de las superficies especiales para manejo de presión? No podemos decir que una superficie especial lo va a hacer todo. Las guías de práctica clínica mexicana incluso mencionan que el paciente sí o sí debe moverse cada 30 minutos, máximo cada 2 horas, ¿sí? Entonces, aunado a esto, el objetivo de mi superficie de presión pues va a ser reducir la presión de las zonas de más riesgo y también disminuir los factores extrínsecos. Si yo disminuyo los factores extrínsecos que me van a provocar una lesión por presión, no le dejo toda la chamba a mi superficie alterna, sino sigo yo haciendo mi trabajo, disminuyendo los factores extrínsecos y trabajando con mi superficie especial de manejo de presión, pues voy a reducir significativamente este porcentaje de lesiones por presión. Entonces, tenemos aquí un esquema de cómo están conformados los capilares sanguíneos, ¿sí? Los capilares sanguíneos vienen desde la circulación sistémica arterial, vienen disminuyendo de calibre hasta que llegan a la parte superior o la parte más superficial de la piel y se convierten en pequeños capilares donde va a haber el intercambio de oxígeno, intercambio nutricional, intercambio de ciertas sustancias que pues van a viajar a lo largo de toda la circulación. Entonces, ¿cómo están normalmente los capilares sanguíneos? Pues esta es una red de capilares sin exceso de presión. Están fluyendo totalmente la irrigación sanguínea, fluyendo los nutrientes, fluyendo las células de intercambio, etcétera. Y cuando ya tengo una presión ejercida, se encuentran de esta forma, estrangulados, aplastados. Entonces, tenemos en esta parte que la superficie del hueso sobre una superficie rígida están ejerciendo presión excesiva sobre la piel y disminuyendo o provocando una isquemia en los capilares sanguíneos. Entonces, el objetivo de las superficies de manejo de presión alternante pues es, como su nombre lo dice, alternar el aire o alternar la presión entre las diferentes celdas para que el cuerpo o la superficie de la piel maneje diferentes presiones y aunado, como les mencionaba, a la disminución de los factores extrínsecos como la humedad, la cizalla, la movilización, pues me va a disminuir el riesgo de las lesiones por presión. Les hablaba ya de la GNOP. Se menciona en un consenso que la probabilidad de desarrollar una lesión por presión es de 21.8% si ésta está sobre una colchoneta estática. Y nos menciona también más adelante la literatura
que el riesgo de desarrollar una lesión por presión cuando mi paciente está sobre una superficie alternante es de 8.9%. Entonces, sí hay una diferencia significativa entre si yo pongo a mi paciente en una superficie estática y si lo pongo en una superficie de presión alternante o incluso sobre una superficie de presión dinámica, que es la que les estamos presentando en este momento. También nos mencionan los documentos de consenso que para que una superficie especial sea realmente funcional debe tener más de 10 centímetros de altura, ¿sí?, en todas sus celdas. Entonces, Domus, la marca de Domus tiene todas esas especificaciones, desde el Domus 1, Domus 2, Domus 3, las celdas miden más de 10 centímetros de altura. Otra de las características que también nos menciona la GNOUP es que las superficies deben de tener una zona de liberación de presión en la parte de los talones, sobre todo. Entonces, esta característica la encontramos también en los Domus, a partir de los Domus 3D, si no me equivoco. Y bueno, para hablarles más específicamente de estas características de las superficies y de la demostración del AC Stone, les voy a dejar con la licenciada Adriana Rojas. Ella es la gerente comercial de la marca Apex en Latinoamérica. Entonces, los dejo con ella para que les presente cada una de las superficies. ¿Va? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en México. Quiero comenzar este conversatorio dándole las gracias a nuestro socio y distribuidor en México, Innova Gornal, por darnos la oportunidad de traer toda esta tecnología a esta bella región. Como lo dijo la doctora Rocío, mi nombre es Adriana Rojas, soy la gerente comercial para Latinoamérica de la marca taiwanesa Apex Medical Corp. No solamente es una marca, es una fábrica y tiene experiencia, como les venía diciendo, de más de 20 años en el desarrollo de estas superficies especiales de presión alternante. 20 años fabricando superficies especiales, pues nos han dejado mucha información que es importante que compartamos y que entendamos. La primera de ellas, ¿qué descubrió Apex durante estos 20 años? Podemos ver que tenemos una matriz Tecno, ¿cierto? Todas nuestras superficies de presión lo primero que tienen es un mapeo de presión. Quiere decir que la fábrica invierte en estudios para verificar que exactamente las presiones que estamos diciendo que nuestros productos tienen sean exactas. Por otra parte, hace pruebas clínicas, no solamente a nivel privado para desarrollar su producto, sino una vez pone el producto en el mercado, sigue haciendo esas pruebas clínicas en los hospitales, instituciones que nos compran y que adquieren nuestra tecnología. Por otro lado, también tiene en cuenta el diseño de las celdas. No crean que simplemente es inventar una celda que infla o que desinfla, sino hay que tener en cuenta cómo entra esa celda en contacto con nuestra piel, si debe ser redonda, si debe ser cuadrada, si debe ser triangular. Continuando con la matriz Tecno, vemos que también tiene investigación en tejidos. Insisto, no es simplemente una celda. Vamos a entrar en contacto con la piel del paciente y tenemos que ser responsables al que sean tejidos, que sean amables con la piel de un paciente y que no la dañen o la maceren. Por último, vemos cómo es el control de flujos, cómo entra el aire a la superficie, cómo sale el aire, cómo lo maneja la piel nuestra, la piel del paciente. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de una superficie especial de manejo de presión.
digamos que cuando me dijeron que venía para México y que había que dar una charla para distribuidores, para médicos, para enfermeras, incluso para las mismas tiendas ortopédicas, creo que mi misión es explicar qué es una superficie de presión alternante. Tenemos muchísimas empresas que lo pueden producir, que lo pueden copiar, pero no tienen, digamos, que el bagaje que tiene Apex. Aquí estamos iniciando la demostración de nuestra última tecnología, el último lanzamiento que traemos para ustedes. Bueno, mientras el paciente lo organizan, la doctora hablaba acerca de la escala de Brade, ¿cierto? Y nos hablaba acerca de los grados de las lesiones por presión. Y nosotros creemos que eso lo tiene que saber el médico y que lo tiene que saber la enfermera. Pero nunca creemos que como distribuidores, subdistribuidores y como quienes llegamos a los familiares de los pacientes, porque son los familiares de los pacientes los que al final van a comprar este tipo de tecnología, creemos que a ellos no hay que hablarles de esto. Y entiendan una cosa, la obligación que nosotros tenemos es asesorar muy bien al paciente y al familiar del paciente para que compre la superficie que realmente necesita. Apex ha desarrollado, les estaba contando que para cada riesgo ha desarrollado una superficie especial de manejo de presión. Aquí lo podemos ver, este es el que más hemos visto en el mercado, Huevitos. Dígame quién no conoce Huevitos. Todos. ¿Qué pasa? ¿Qué he encontrado yo en Latinoamérica? Vamos a las tiendas ortopédicas, decimos, tenemos un paciente que está postrado en cama, necesitamos una solución que nos ayude a prevenir esas úlceras por presión y esas heridas que se están presentando. El asesor saca nuestro Huevitos, no es malo, nosotros lo producimos, y dice, este es. Y entonces todo el mundo piensa que para todo paciente es ese tipo de superficie. Y resulta que no. Nunca le preguntamos cuánto tiempo permanece acostado, nunca le preguntamos, ¿tiene heridas? ¿No tiene heridas? Ese tipo de preguntas no las hacemos. Pensamos que el paciente no tiene dinero y que le voy a poner lo más económico que existe y necesito vender hoy, necesito bajar bandera, dicen en mi país, Colombia, entonces vendámosle este. Normalmente las tiendas ortopédicas no piensan en soluciones más avanzadas porque están pensando en cuánto cuestan, cuánto voy a tener en el inventario y dejan de asesorar bien al paciente. Recuerden que es una obligación que asesoremos bien. Paciente podemos ser nosotros mismos el día de mañana. Paciente puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos. Y cuando se trata de nuestra familia, queremos que nos recomienden lo mejor, lo que realmente va a funcionar. Entonces, aquí es donde está nuestra responsabilidad. Aquí es donde los invito, por favor, a que tengamos toda la atención posible. Me esforcé para que entendamos un poco más este tema de las lesiones, de las superficies especiales. Entonces, Apex, ¿qué tiene? Soluciones tecnológicas para la prevención de las lesiones por presión. A mí me ha tocado educarme con los médicos y con las enfermeras. Los distribuidores tenemos que aprender a educarnos y a investigar. Estamos en la obligación de investigar. Eso no solo es para enfermeras y médicos, eso también es para nosotros. Entonces, como primera medida, LPP, lesiones por presión. Antes les decíamos heridas, antes les decíamos úlceras, ahora, según los últimos estudios y avances, les dicen lesiones. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de lesiones por presión.
Y vamos a hablar de superficies especiales de manejo de presión. Ojo a ese nombre porque a mí sí que me ha costado. Acostumbramos a decir, ¿tiene un colchón antiescaras? ¿Sí o no? Preguntamos todos, ¿tienen un colchón antiescaras? Sí. No es un colchón, por favor. Ahí es donde lo primero que tenemos que pensar. Porque un colchón no tiene tecnología. Porque un colchón es el que yo inflo para que se quede la visita en mi casa. Eso es un colchón. De pronto cuando soy consciente de que necesito un buen descanso, de pronto compro un colchón para mi cama que tenga un poquito más de avance y de tecnología, pero un colchón es eso. Entonces no podemos comparar un colchón con una superficie como las que les traemos hoy, porque tiene tecnología, porque detrás hemos pensado en las cubiertas, en el tipo de celdas, porque hay una cantidad de cosas detrás de esto que deben tenerse en cuenta. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo se llaman? Superficies especiales de manejo de presión. Esto no se lo inventó la fábrica, esto no me lo inventé yo. Este nombre se lo dio la Genau a ese tipo de elementos tecnológicos. Bueno, entonces, vamos a aprender hoy un poquito acerca de las superficies especiales de manejo de presión. Entonces, tenemos una gran variedad de superficies especiales para el manejo de la presión. Vamos a arrancar porque tenemos dos grandes divisiones. Una, las estáticas. Entonces, nos están afanando, los espero en el stand. Bueno, tenemos estáticas y tenemos dinámicas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las estáticas, nos han hablado de espumas, ¿cierto? Entonces, ¿las espumas sirven? ¿Son antiescaras? Sí, señoras, sí sirven y sí hacen alguna actividad antiescaras. Pero para pacientes con bajo riesgo de presentar úlceras por presión. ¿Cuáles son los pacientes que tienen bajo riesgo de presentar úlceras por presión según lo que la doctora nos dijo? Pues es aquel paciente que pasó de dormir 6 horas, 8 horas, que de pronto le hicieron una cirugía, el abuelito, la abuelita que le hicieron una cirugía, que le ordenaron descanso y que tiene que permanecer ya no 8 horas sino 10. Pero se levanta, él va solito al baño, come, sale, sube. ¿Qué paciente tiene bajo riesgo en el ambiente hospitalario? Aquel que llega al hospital, lo hospitalizan 3, 4 días, pero se levanta, come, va, baña, incluso camina. Para eso tenemos una solución que son nuestros colchones híbridos. En ese aspecto, APES tiene una solución. Pasemos ahora a las dinámicas. En las dinámicas ya les hablé acerca del colchón Huevitos o Domus 1, que lo conocen ustedes perfectamente, que saben que los copian muchísimo, lo mandan a hacer en China y vienen aquí y hasta nos dicen mentiras. Nos dicen, no, mire, esta superficie soporta 120 kilos de peso. ¿Y dónde están los estudios? ¿Y dónde están los mapeos de presión? Yo les quiero decir que mi marca, Apex, tiene Domus 1 de Huevitos, solamente soporta un peso de 100 kilogramos. O sea que para un paciente grande, un paciente obeso, por muy bajo riesgo que tenga, no va a servir. ¿Ven? ¿Sí ve cómo nos vamos dando cuenta de que no estamos asesorando bien al paciente, de que no estamos asesorando bien al familiar? Y más adelante, dentro de las superficies dinámicas, vamos a encontrar superficies alternantes, ¿cierto? Y vamos a encontrar superficies donde verdaderamente sale el aire, hay una entrada de aire y una salida de aire, que es esta. Señor paciente, ¿cómo se ha sentido? Bien. ¿Cómodo? Sí, Se mueve a derecha y a izquierda, ¿verdad? ¿Pero podría dormir ahí?
Sí, perfectamente. ¿Se siente incómodo? No. ¿Dormiría como un bebé? Ok. Bueno, les hablaba que tenemos superficies dinámicas, ¿cierto? Dinámicas. Que unas son presión alternante y encontramos en el mercado cantidades con presión alternante. Nos dicen, sí, una celda infla, la otra desinfla. Bueno, sí, y la presión entra en contacto con el paciente, ¿tiene estudios? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los grandes distribuidores? Irresponsablemente mandan a copiar lo que ellos ven sin hacer los desarrollos y los estudios necesarios para realmente garantizar que es una superficie antiescaras. Bueno, entonces, aquí tenemos dos tipos de superficie. Una, alternante, recuerdan que las vimos allá, y otra que es el último lanzamiento, el último desarrollo que ha tenido Apex a nivel de las superficies especiales de manejo de presión, que son aquellas que tienen una verdadera salida y entrada de aire. Ya les explico un poquito acá. Cierro esto diciéndoles que estas dos superficies son la básica para hospital y lo último en tecnología para hospital. ¿Listo? Si quieren más información, los espero en el stand y les voy desarrollando. Por ahora, hagamos aquí rápidamente la demostración. Entonces, veámoslo aquí. Si no alterna, ¿qué hará este colchón? ¿Será colchón? No. Superficie especial de manejo de presión. ¿Qué hará esta superficie de raro? Los estudios, Apex encontró que los estudios decían que si logramos que la presión sobre la piel del paciente sea inferior a 32 milímetros de mercurio, vamos a lograr que el paciente no presente lesiones de ninguna clase, ¿cierto? Entonces dijo, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Y cómo lo lograron? Con un compresor que es de mucha fuerza, 1.300 litros por minuto pasan a través de la superficie y asimismo expulsa el aire para lograr que el paciente esté acostado sobre una superficie de aire, lo que la hace muy cómoda, muy cómoda. Nadie piensa en la comodidad del paciente cuando está en UCI. Que se salve, que se salve, que se salve. Pero el paciente, el pobre paciente está en UCI, me duele todo, estoy medio dormido, quisiera dormir, pero no puedo, donde estoy acostado es terrible. Si ustedes hablan con un paciente que ha estado en UCI, eso es lo que les va a decir. Bueno, además de eso, que ya nos garantiza que va a reducir en un gran porcentaje la aparición de úlceras por presión, además de eso, este compresor nos mueve el paciente a derecha y a izquierda en dos posiciones, una a 45 grados y otra a 30 grados. ¿Para qué es eso? ¿Para qué 45 y para qué 30? Me imagino que ustedes se están preguntando allá. En este momento lo tenemos a 45 grados. Los estudios dicen que un paciente lateralizado a entre 40 y 45 grados, aproximadamente cada 15 minutos haciendo ese cambio de posición, nos va a ayudar a drenar los exudados o los líquidos que están a nivel de pulmón. Y eso nos va a ayudar a sacar un paciente de UCI rápidamente adelante, ¿cierto? Pero la doctora nos dijo que a 45 grados se puede presentar cisteramiento, ¿cierto? O sea que se pueden presentar lesiones por presión. Pues este compresor nos permite, si el médico lo considera prudente, hacer este tipo de terapia durante 1 hora y cambiando posición cada 5 minutos, no va a presentar en ningún momento ninguna lesión. Después de la hora lo pueden cambiar a 30 grados cada 30 minutos. Entonces, aparte de que no está ejerciendo presión de más de 32 milímetros de mercurio, estamos moviendo al paciente a derecha y a izquierda. Entonces, no vamos a presentar lesiones por presión. Yo quisiera decir que lo vamos a eliminar, pero no puedo decir que lo vamos a eliminar.
porque si de pronto una enfermera no tiene cuidado de colocar bien la sábana o de colocar bien una almohada, pues de pronto puede producirle al paciente alguna lesión y nos va a decir, no, pero usted está prometiendo que no va a pasar y pasó. Pero pues hay que analizar otros aspectos. Como lo pueden ver, está totalmente lateralizado a mano derecha. No, el paciente ni acá, que es alternante, ni acá, que gira a derecha y a izquierda, va a estar haciendo esto. O va a estar haciendo esto. En serio, hay enfermeras que han venido y me han preguntado, pero es que no gira. No, eso se toma su tiempo. Él no puede sentir esos giros porque si no se va a marear. Tiene que tener 5 minutos allá, 5 minutos totalmente horizontal y 5 minutos ladeado, ¿cierto? Y en el caso de las celdas, aquí ya hay una que infla, otra que desinfla, pero es casi imperceptible para nosotros. ¿Listo? ¿Cómo? Y ya no me dejaron nada más. Si quieren ampliar esta información, este es nuestro último lanzamiento. Al final, ya cuando nos despidamos, les voy a dejar otro lanzamiento que traeremos para México con Innova Gornal. Entre esta superficie y esta superficie hay otras que hemos desarrollado que se acomodan al precio, que se acomodan, digamos, a cada institución y a cada paciente, a lo que requiere cada paciente. Entonces, están súper preparados, tienen a la doctora Rocío, que es la directora médica, y pues todo un equipo desde biomédicos en adelante que les van a poder dar todo el apoyo y todo el soporte que ustedes necesitan. Y ya se está moviendo el paciente. Por último, quiero contarles que Apex no solamente fabrica superficies especiales de manejo de presión, también tenemos una línea de autoclaves y tenemos una línea respiratoria. Pueden entrar a la página web nuestra y allí pueden encontrar mayor información. Por último, si me ayudan, no solamente tenemos superficies especiales de manejo de presión para las camas, sino también tenemos superficies especiales de manejo de presión para las sillas de rueda, como ustedes pueden ver acá, donde combinamos las tecnologías. Es espuma de alta densidad, viscoelástica y celdas, unas inflan, otras desinflan con un compresor que se puede llevar y le da autonomía al paciente de 2 horas. Creo que con esta línea más que completo, México va a dejar de sufrir de incidencia de úlceras por presión, estoy totalmente segura. Lo más importante aquí es seguirnos capacitando al distribuidor, el médico se está capacitando. Yo veo a los médicos de aquí de México súper interesados en esa capacitación, en cómo puedo prevenir que mi paciente se lesione. A las enfermeras están aún todavía más interesadas. Y ahora nos toca a nosotros los distribuidores, los subdistribuidores y a la fábrica entrar a capacitar para volvernos no unos vendedores, sino unos verdaderos asesores. Muchas gracias y los dejo entonces con el video de nuestro nuevo lanzamiento. Espero tener la oportunidad de volver a estar con ustedes. Medical Expo, queremos otorgarle un reconocimiento a la doctora Rocío por presentarse con nosotros. Muchas gracias. Y me regalan una foto.